Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a trabajar en un tutorial del programa Livewire. Estamos aquí en el escritorio, ahí tenemos el icono, hacemos doble clic, ingresamos, nos va a aparecer un pequeño menú donde vamos a elegir crear circuito. Este programa nos permite crear circuitos electrónicos, circuitos eléctricos y poder simularlos para un posterior trabajo en placas PCB. En este caso ampliaremos la zona de trabajo, nos quedó abierto en la galería. Dicha galería nos permite elegir los distintos componentes electrónicos a utilizar. Desplegamos un pequeño submenú, podemos elegir todos los componentes necesarios a utilizar a nuestro gusto dependiendo del circuito a realizar. En esta ocasión realizaremos una fuente de alimentación con puente de diodos y filtro. Procedemos, primer paso, a buscar un transformador. El transformador es un componente pasivo. Lo seleccionamos en el menú, lo encontramos aquí debajo, un clic y lo extraemos afuera, a la zona de trabajo. Esa es nuestra etapa de transformación. Luego necesitamos la segunda etapa de la fuente de alimentación, un puente rectificador. Buscamos en semiconductor discreto, desplegamos el menú y aquí encontramos el puente rectificador ya armadito. Clic sobre él, lo extraemos hacia la zona de trabajo. Por último, vamos a buscar el filtro de nuestra fuente de alimentación en un componente pasivo. Ahí tenemos componentes pasivos, bajamos y acá tenemos la parte de capacitores. En nuestro caso, la fuente de alimentación necesita de un capacitor electrolítico. ¿Por qué electrolítico? Porque necesitamos que esté polarizado, ya que a partir del puente rectificador vamos a tener la polaridad definida. Bien, para terminar y poder simular la fuente de alimentación, buscaremos un componente de salida, output component, y vamos a elegir una lámpara que la vamos a posicionar al final. Para poder simular toda esta fuente de alimentación es necesario que alimentemos al transformador con corriente alterna. Por lo tanto, buscaremos en fuentes de poder un generador de corriente alterna como este. Lo extraemos aquí y lo posicionamos ahí. Bien, por el momento no necesitamos más componentes. Tenemos la etapa de transformación, de rectificación y el filtro, con la lámpara y la toma de corriente alterna, en este caso. Bien, vamos a agrandar un poquito la zona de trabajo para que se aprecie mejor. Volvemos a seleccionar el cursor y ahora sí, como bien se puede ver ahí, tenemos los extremos de cada, o los pines, ¿sí?, de cada parte o de cada componente que hemos seleccionado. Desde esos extremos nosotros vamos a ir cableando todo el circuito. Con solamente pararnos en uno de esos pines, hacemos un clic derecho y se va a extender un cable donde llegamos al otro extremo, por ejemplo,
una es la entrada del primario del transformador. Acá se nos cortó un poquito. Unimos ahí. Lo mismo hacemos del otro lado. Ahí ya tenemos el primario conectado. Vamos a conectar el secundario. Acá vamos a identificar cuáles son los pines de entrada de corriente alterna. Por ejemplo, tenemos acá el pin 3, entrada de corriente alterna. El pin 1, entrada de corriente alterna. Entonces vamos a tomar los extremos del secundario. Ahí. Y luego aquí. Ahí se nos cortó. Ahí está. Bien. Tenemos el secundario conectado al puente de diodos. Ahora, este pin número 4 es la salida positiva del puente rectificador. Y el pin número 2 es la salida negativa. Por lo tanto, esta salida positiva tiene que ir al positivo del capacitor. Y la salida negativa, obviamente, tiene que ir... Ahí se nos perdió el cable. Vamos de nuevo. Ahí estamos. Conectado el positivo y el negativo. Y por último, conectamos la lámpara. La lámpara no tiene polaridad, así que no vamos a tener problema en conectarla. Y queda nuestro circuito de fuente de alimentación con 3 etapas completo. Bien, acá podemos hacer un pequeño cambio como para que se adecue a nuestra red eléctrica. El cambio lo podemos hacer en la fuente de poder o la toma de alterna con un clic derecho sobre el componente y se nos despliega un menú. En ese menú vamos a ir a propiedades. Dentro de propiedades tenemos la corriente alterna real que nos dice 10 volts. Bueno, en este caso, solamente para que podamos visualizarlo correctamente, le vamos a colocar 220 volts, que es la energía, el voltaje que tenemos en Argentina. Y la frecuencia propia de Argentina es de 50 Hz. Le damos OK y ahí ya quedó cambiado las características. El transformador lo vamos a dejar en un 10:1, es decir que vamos a estar reduciendo de 220 a 22 volts aproximadamente de salida. Y el capacitor lo vamos a dejar con 100 microfaradios. Es un capacitor relativamente chico, pero nos va a servir para la simulación y poder observar algunas cuestiones particulares. Bien, estamos en condiciones de simular dicho circuito y ver si realmente las conexiones que hemos hecho, son correctas. Vamos a ir a la barra de herramientas, la parte superior, donde tenemos el símbolo de play, o como cuando nos paramos ahí dice run, o F9 también nos permite con el teclado acceder, y le damos play. Como se puede ver, la lámpara se encendió. Quiere decir que el circuito está correcto, funciona. Bueno, queremos ver algunas otras características, como les mencioné hoy. Vamos a la barra superior, en el menú de vista,
Desplegamos dicho menú y vamos a ir a la pestaña de animación. Y ahí tenemos, por ejemplo, en un primer lugar, para observar la carga del capacitor. Si le damos clic izquierdo, ahí vemos cómo se carga ese capacitor en su placa positiva y en su placa negativa. Si vamos nuevamente al menú de vista, animación, podemos ver el color del voltaje. Y ahí podemos ver cómo se diferencia. Fíjense que acá está cambiando continuamente entre azul y rojo. Por lo tanto, podemos aseverar de que es corriente alterna. Aquí también, porque la salida del transformador todavía tenemos corriente alterna. Cambia de corriente a rojo, de azul a rojo. Y aquí ya no. Aquí ya tenemos supuestamente, nos decía hoy, la salida positiva. Y eso quedó todo rojo. Y la salida negativa queda toda azul. Es decir, que lo que tenemos de teoría se está cumpliendo en la práctica. Por lo tanto, el circuito está perfecto. También podemos ver el flujo de corriente. ¿Sí? Ahí ven cómo se va cargando y se descarga el capacitor. Cómo la lámpara tiende a pestañear con esa descarga y carga del capacitor, pero en realidad el ojo humano no logra llegar a detectarlo porque 50 Hz, 50 ciclos por segundo, es muy rápido para el ojo humano, así que no lo alcanzamos a ver en la realidad. Pero son distintas opciones que tenemos como para poder observar dentro del circuito y en la parte de simulación y poder ver si está correcto lo que hemos hecho en nuestro trabajo práctico. Bien, hasta aquí el funcionamiento sencillo de cómo utilizar con una fuente de alimentación el programa Livewire. En un próximo video pasaremos este circuito a una placa directamente electrónica para poder trabajar con componentes físicos reales y plasmarla en la realidad. Si te gustó el video, te invito a que le des un like al mismo y te suscribas al canal, y te espero en el próximo video tutorial. Chau chau.